Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Justin Damián Ruiz Flores y les voy a hablar sobre el tema del salario, tema impartido en la clase de Derecho Individual del Trabajo por parte del profesor Ricardo González Morelos. Es un tema bastante importante y voy a comenzar. De acuerdo al artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Este puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera, según el artículo 83 de la misma ley. De la misma forma está dividido en salario mínimo, salario general, profesional, industrial y remunerador. Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán convenir el monto, siempre que se trate de un salario remunerador, así como el pago por cada hora presentada de servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal y se presenten los derechos laborales y de seguridad social que correspondan a la plaza que se trate. El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad en ningún caso debe ser inferior al que corresponda a una jornada diaria. Cuando el salario se fija por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de se hará constar la calidad, cantidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo para el que los pondrá a disposición del trabajador. A continuación voy a mencionar cómo se integra el salario, de acuerdo al artículo 84 de dicha ley. El salario se debe de integrar con los pagos hechos en efectivos por cuotas diarias, gratificaciones, percepciones, habitaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. El artículo 87 nos habla del aguinaldo y nos dice que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquier que fuera este. Ahora pasaré al tema del salario mínimo, que se encuentra en el numeral 90 de la misma ley. Voy a permitirme leerlo, y el cual nos dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe de recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfacciones. En el artículo 91 nos dice que los salarios mínimos podrán ser generales para una o a varias áreas geográficas de aplicación, que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales dentro de una o varias áreas geográficas. El salario mínimo se divide en dos zonas, en la zona A y la zona fronteriza. Para la zona A es el resto del país, el cual equivale a 123.22 pesos, y para la zona fronteriza es de 185.56 pesos. Esto se debe a que para los que viven en la frontera es más fácil cruzarse al otro lado y por eso es más alto el salario mínimo allá, para que estas personas se queden dentro del país. Este salario mínimo lo determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, junto a los representantes del sector patronal, de trabajadores y del sector empresarial. Conforme a su industrialización, se acomodan las zonas. Ya antes mencionado el salario mínimo y el salario mínimo general, pasaré a hablar del salario mínimo profesional, el cual es aquel que se fija y se rige para una rama determinada de la industria o del comercio, o bien para profesiones, oficios o trabajos especiales, dentro de una o varias zonas económicas, como lo establece el artículo 91 en su parte final. A continuación me voy a permitir mencionarles algunos empleos o profesiones y sus salarios. En la albañilería se le tiene en la zona fronteriza un salario mínimo como 185.56 pesos y en el resto del país 142.14 pesos. De bióticas, farmacias y droguerías tienen un salario mínimo de 185.56 pesos y en la zona fronteriza y de 125.64 pesos en el resto del país. Los bulldozer y o tractocabos
aquellos operadores que trabajen de esto tienen un salario mínimo de 185.56 pesos en la zona fronteriza y en el resto del país tienen un salario de 148.90 pesos, que aquí es uno de los más altos. Un cantinero o aquel que prepara bebidas tiene un salario mínimo de 185.56 pesos en la zona fronteriza y en el resto del país tiene un salario de 142.12 pesos. Un oficial en fabricación y reparación de colchones en la zona fronteriza tiene un salario mínimo de 185.56 pesos y de 131.73 pesos. Como ven, y antes mencionado, el salario mínimo en la zona fronteriza es más elevado. Ahora hablaré del salario mínimo industrial, que es aquel que se ajusta al tipo de actividades y servicios y características de las diversas empresas o fuentes de trabajo. Esta es la razón por la que varían en diversos casos, porque se puede mencionar el grado de preparación sobre ciertos procesos de producción, el grado de responsabilidad necesaria para su desempeño, riesgo en el desarrollo de las actividades y esfuerzo que se requiere emplear, y entre otros. Para el salario mínimo industrial también hay que considerar que estas variaciones surgen por la contratación colectiva, pues la negociación de los sindicatos aspiran a un salario remunerador. Esto se refleja en el tabulador salarial vigente en el CCT, Convenio Colectivo de Trabajadores. El salario mínimo remunerador es un concepto doctrinal que consiste en la retribución cuantitativa justa, de acuerdo con las condiciones del servicio y las características del mismo. Una consecuencia del salario remunerador es la que encontramos en lo que se denomina salario por jornada reducida. Bueno, y esto sería todo por mi parte al hablar del salario mínimo. Muchas gracias, que tengan buen día.